Así es, Silvia, nos acompaña el doctor Antonio Oliver, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario de Son Espases, que tratará de ayudarnos y de resolver un poquito estas dudas que se nos plantean. Doctor Oliver, muchísimas gracias por atendernos. En primer lugar, la primera cuestión que nos gustaría plantearle, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya ha advertido de que en las próximas 6-8 semanas, previsiblemente, la mitad de la población europea podría contagiarse de coronavirus. La cuestión es, ¿comparte estas afirmaciones y si se podrían transponer aquí al territorio balear? Efectivamente, ¿no? Realmente estamos viendo que la tasa de contagios actuales es muy elevada, sin comparación con las oleadas previas. A ver, los datos en los que se basan las afirmaciones de la OMS yo no los conozco, pero me parece perfectamente razonable que en 8 semanas pudiésemos llegar a un 50% en Europa, y eso sería perfectamente extrapolable a lo que vemos en Baleares, teniendo en cuenta que ahora mismo la tasa de contagio es muy elevada. Podríamos decir que a lo mejor ya más del 5% de la población de Baleares ya se ha contagiado por esta variante Omicron, con lo cual no me parece un disparate. Lo que sí es algo que no debemos normalizar, y por lo tanto cuanto más tarde y cuanto menos gente se infecte, mejor, ¿no? Omicron, usted ha comentado, es la variante predominante en estos momentos, bueno, en Baleares, en todo el mundo. Aquí en el archipiélago tenemos cifras, porcentajes de lo que supone Omicron dentro del número de contagiados. Sí, así es. Desde el principio, desde que apareció esta variante en la última semana de noviembre, la hemos monitorizado de forma específica y sabemos exactamente cómo ha ido evolucionando. Actualmente pues, supone el 90% de todos los casos que se diagnostican en Baleares son por la variante Omicron. Ha ido aumentando de forma progresiva a lo largo de las semanas. Por ejemplo, la semana anterior pues era en torno al 60, la anterior al 30, es decir, claramente ha ido aumentando a lo largo de las semanas, y ahora pues eso, 9 de cada 10 casos son por la variante Omicron. Omicron gana porcentajes en este número de infectados que va creciendo también. ¿Llegaremos a contagiarnos todos en algún momento de la pandemia? Bueno, todos probablemente no. La idea es que se contagie el menor número posible de personas, y sobre todo de la forma más, digamos, tardía posible, ¿no? Porque el problema sobre todo no es que se infecte todo el mundo, sino que se infecte todo el mundo a la vez. Eso es el verdadero problema, ¿no? Doctor Oliver, aprovechando, ¿no?, sacando el beneficio, ¿no?, de este volumen de contagios tan elevado, para sacarle la parte positiva, pregunto al experto, al doctor Oliver, si tener este número de porcentaje, este porcentaje de población tan contagiado, además del hecho de tener mucha parte de la población también vacunada, si va a servir para llegar a alcanzar aquella inmunidad de grupo, de rebaño, de la que llevamos hablando tanto y tanto tiempo. Sería cauto con verle una parte positiva a que haya muchos contagios, ¿no? Y eso yo creo que es peligroso. Es verdad que cuando se contagie una gran parte de la población, eso crea una cierta inmunidad de grupo, pero pienso que es peligroso hacer ese tipo de afirmaciones, sobre todo por lo que estamos diciendo. No se puede pretender que se infecte todo el mundo de golpe, porque eso es insostenible. Que a la larga pues contribuirá, como han sido las infecciones previas, a generar una inmunidad de grupo colectivo al final entre las vacunas y sí, de acuerdo, pero no puede ser nunca un objetivo, ni siquiera digamos en el que se pueda plantear el que tenga un beneficio las infecciones masivas por Omicron por la inmunidad de grupo. Eso es algo que hay que descartar totalmente. Podrá venir y tener su efecto, pero ahora mismo es un mensaje que no debe darse, ¿no? Dejando clarísimo ya que el objetivo no puede ser en ningún caso buscar este contagio masivo a partir de la variante Omicron. Un escenario que también se plantea, el deseo, ¿no?, de los trabajadores, médicos, gobernantes, ciudadanos. Es muy difícil hacer predicciones en estos momentos, pero ¿cuándo considera usted que podría llegar a normalizarse de cierta manera la gestión de la pandemia? Bueno, se está hablando ya mucho de esto. Yo creo que ahora mismo es prematuro, estando en el pico, porque probablemente estemos ya en el pico de esta ola que ha sido la más grande, por lo menos en cuanto al número de casos. Es prematuro el hablar de esa normalización, pero es verdad que hay que tenerlo en el horizonte. Yo
creo, confío que a lo largo de los próximos meses se podrá trabajar en esa dirección, ¿no? Pero de momento lo importante es gestionar bien esta ola y salir de ella con garantías, ¿no? Tiempo es lo que pide el doctor Oliver para poder llegar a normalizar la gestión de esta pandemia. Y ya para finalizar, mañana se anunciará por parte del Gobierno pues la entrada, esa intención de regularizar el precio en los test de antígenos de venta en las farmacias, unos test de antígenos que algunas fabricantes pues han dado problemas, que falsos positivos, falsos negativos. La pregunta es, ¿cómo considera usted que se ha llevado a cabo la gestión de este asunto y cuándo debe utilizarse realmente un test de autodiagnóstico? Bueno, yo creo que la implantación de estos test de autodiagnóstico progresiva que hemos tenido a lo largo de la pandemia, al principio era algo impensable, no estábamos preparados para introducirlos como herramienta de diagnóstico, pero conforme ha pasado el tiempo, yo creo que han demostrado ser útiles. A ver, una cosa es que ser útil, otra cosa es que valgan para todo, pero han demostrado ser útiles para la gestión y la autogestión de los casos de infección durante la pandemia, ¿no? Por tanto, siendo conscientes de las limitaciones que tienen los test, sobre todo por su, digamos, falsa sensibilidad o falta de sensibilidad, han sido útiles y seguirán siéndolo, ¿no? Falsos positivos, es verdad que algunas marcas concretas que se han retirado dan falsos positivos, pero la inmensa mayoría de los test que hay en el mercado son fiables, por lo menos en cuanto a que si un positivo es positivo, ¿no? Y por tanto, lo que se está planteando ahora de introducir en el sistema de diagnóstico del Sistema Nacional de Salud estos test de autofarmacia, si se hace con garantía, yo creo que es útil, ¿no? Pues doctor Oliver, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha prestado en un tema tan relevante, poniendo algo de luz sobre la cuestión de la pandemia y la presencia de Omicron también aquí en Baleares. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues Silvia, hasta aquí pues nuestra charla con el doctor Oliver, jefe de microbiología del Hospital Universitario de Son Espases, haciendo referencia pues a esa utilidad a los test de autodiagnóstico en las farmacias, sobre todo ahora que van a empezar a notificar casos positivos a la Seguridad Social.